Bien, yo voy a estar mirando hacia atrás porque voy igual leyendo algunas cosas, pero el día de hoy les quiero hablar acerca de... pero acá tengo un torpedo, parece. No me había dado cuenta. Quiero hablar acerca de la dependencia. La dependencia. Y esta es la enseñanza o estilo de vida que Jesús nos dejó al leer su vida, ¿ya? Y quería partir desde el principio. Culturalmente, el concepto de dependencia, ¿ya? No sé si alguno se ha dado cuenta, pero muchas veces se asocia a cuestiones más bien negativas, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la dependencia del alcohol, ¿no es cierto? Dependencia tal vez cuando tenemos una relación que muchas veces es tóxica, que ahí hablamos de dependencia emocional, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en la cultura actualmente, la palabra dependencia, Esteban, si quieres me puedes cambiar a la école cuá, ahí sí. Entonces, culturalmente la palabra dependencia está muy asociada cuando nosotros dependemos y suena mal, ¿no es cierto? Socialmente tiene una connotación actualmente negativa, la dependencia como tal, ¿ya? Por otro lado, la palabra que es contraria, que es independencia, actualmente, culturalmente podemos ver que es algo bien visto. Yo pensaba, por ejemplo, tenemos independizarte de tus padres. Eso es algo que incluso impulsamos como papá. Yo todavía no soy papá, pero muchos queremos que se vayan luego nuestros hijos, ¿no es cierto? Otros no. Pero la cultura actualmente es como que impulsa a que podamos ser independientes, ¿no es cierto? También tenemos la independencia económica, ¿no es cierto? Algo muy bien visto. Y tenemos también la independencia emocional. O sea, ahora está muy en boga esto del discurso de que yo no necesito de un hombre o de una mujer, ¿no es cierto?, para ser feliz. Entonces, quería que nos insertáramos un poquitito en qué es lo que tiene que ver la dependencia culturalmente. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Entendemos? ¿Todo bien? Maravilloso. Dale nomás Esteban, a la siguiente. Bien, entonces... bueno, para partir, el Señor desde el año pasado que me viene hablando acerca de lo que tiene que ver con la dependencia. Y yo me puse a investigar mucho de dónde provenía esta palabra, ¿ya? Y la palabra dependencia viene del término, tiene su raíz etimológica más bien en el término latín dependere, ¿ya? ¿Y qué significa dependere? Dependere significa literalmente colgar, pender o esperar, ¿ya? Eso significa. Dependencia hace referencia entonces a una relación de subordinación entre dos cosas, dos personas o incluso algo más, ¿ya? Yo pendo de alguien, yo me cuelgo de algo de alguien, ¿ya? Entonces también sus componentes léxicos vienen de, ¿no es cierto?, de dependencia, que significa de dirección de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿ya? Y pendere significa estar colgado, pagar, pesar, estimar, valorar, ¿ya? Me llamó mucho la atención esto de estar colgado, esto de estar colgado, tomado de algo, y me acordé de hace mucho tiempo que vi una serie que se llamaba Free Solo. No sé si alguna vez la han visto, no sé si conocen a ese sujeto que está ahí, que acá está un poco oscuro, pero ¿algunos lo conocen? ¿No? ¿Alguno lo conoce? ¿Nadie? ¿No? Nadie lo conoce. Bueno, yo les voy a contar un poco quién es él. Él se llama Alex Honnold, ¿ya? Y el documental trata de Alex, ¿ya?, tratando de lograr subir y escalar un valle que se llama Yosemite, que está en Estados Unidos, ¿ya? Y él, según la imagen, podemos ver que él hace escalada, ¿no es cierto? Se nota el tiro. Pero él tiene una característica que me llama mucho la atención. Y él escala sin cuerdas ni material de seguridad. Y este tipo tiene el récord mundial porque escaló esta cima de Yosemite sin cuerdas ni nada. El tipo entrenó literal más de 1 año y medio, planificando, ¿no es cierto?, esta subida, entrenándose para ello, y él lo logró, ¿ya? Yo lo encontré este tipo genial. Ya, yo soy súper cobarde con la altura. Me acuerdo que hace un tiempo con mi papá fuimos a trabajar
y estábamos construyendo un techo de un segundo piso por hermano. O sea, no es nada tampoco en altura. Y era súper cobarde, loco. Tenía que amarrarme una cuerda literal para poder sentirme seguro. ¿Ya? Pero si quieren ver la serie, pueden verla. ¿Ya? No están pecando. Pueden verla y es súper interesante también. ¿Ya? Pero no quiero hablar de la serie en realidad. ¿Ya? Quiero hablarte de algo profundo que el Señor me llevó a pensar a través de esta serie. ¿Ya? Y quería decirte que quizás puedes encontrarte siendo alguien que desde hace un tiempo hasta hoy ha aprendido a depender de una cuerda, ¿no es cierto? Y esa cuerda podríamos llamarle que es Dios. O sea, yo dependo de una cuerda, yo dependo de Dios. Dejaste de lado esa vida llena de ansiedad y terrores nocturnos, ¿no es cierto?, que te mantenía sin protección y sin seguridad, ¿cierto? Y ahora disfrutas de una vida segura, y esa vida segura viene porque lo tenemos a Él, ¿no es cierto? Porque somos cristianos, ¿no es cierto? Entonces dependemos de Dios, ¿no es cierto? Entonces no somos como Alex, ¿ya? Pero tal vez tú te puedes estar ahí sentado mirándome y mirando el PPT. Si querés, dale para la otra, para la anterior PPT, hermano. Dale, quedémonos ahí nomás. Y tú puedes ser Alex, ¿ya? Quizá, en donde llevas años lidiando con el peligro en tu vida, llevas años lidiando con el estrés, sin Dios, sin una cuerda, sin ninguna protección que te sostenga. Incluso puede ser el caso que, así como Alex, los años de entrenamiento en este formato de vida, sin recurrir a una cuerda, en este caso Dios, te han permitido sortear muchos valles y montañas. ¿Verdad? Ya lleváis muchos años sin Dios, lleváis mucho tiempo sin necesitar de Dios. Y esto te ha hecho sentir que puedes con todo y que ya no hay obstáculo que puedas atravesar haciéndolo solo. Tú puedes pensar y meditar, ¿a quién te parecen más? ¿A alguien que está dependiendo de Dios, que necesita de una cuerda? ¿O puedes parecerte más a Alex, que parece que ya se acostumbró a que no necesita una cuerda? Pero déjame decirte que Yosemite, el lugar donde él escaló, no es el lugar más alto. Déjame decirte que Alex se va a encontrar muy prontamente con una montaña que va a ser imposible para él subirla sin una cuerda. Y si tú has creído que puedes vivir tu vida sin depender de Dios, estás cayendo en una mentira. Y como les decía, existen montañas que son imposibles de escalar sin una cuerda. Existen problemas en tu vida que son imposibles de sortear sin Dios. Así que de seguro, más tarde que temprano, se te va a presentar una montaña o algún obstáculo donde vas a necesitarlo. Entonces por último, no quiero ser tan majadero en esto, pero que las habilidades que quizás hoy día has adquirido y has dependido de Dios y vives tu vida sin preguntarle a Dios, sin orar, sin preguntarle qué hacer a Dios, que no te engañen, que esas habilidades que has adquirido, tarde o temprano te van a fallar. Porque, oye, Alex puede vivir sin cuerda. Nosotros también podemos vivir en ocasiones sin Dios, ¿no es cierto? Pero tarde o temprano lo vamos a necesitar. Lo necesitamos. Así que si estás con un velo ahora, y ahora el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, oye, en realidad no estoy dependiendo de Dios, es momento de cambiar. Es momento de tomarlo a Él y depender de Él. Amén. Ya. Pero digamos que toda esta analogía que hablamos no te calza mucho. ¿Ya? Digamos que tú eres un cristiano, que llevas tiempo sirviendo acá, que llevas años acá en la iglesia, y según como tú observas tu vida, tú sí dependes de Dios. ¿Ya? Sí dependes. Y ahí te pregunto, ¿eso es cierto? ¿Es así? ¿Estás dependiendo de Dios? ¿Totalmente estás dependiendo de Él? ¿Tu vida se condice con la de alguien que depende de su Padre? ¿Estamos dependiendo de Dios?
Y bueno, yo me puse a investigar un poquitito y me puse a buscar en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia respecto de la dependencia? ¿Ya? Y yo me encontré con varias cosas, pero la verdad es que la palabra dependencia no está escrita de manera tácita en la Biblia como tal. ¿Ya? Ya en la versión NTV nosotros podemos ver la inclusión de esta palabra, ¿ya? Pero solo en algunos versículos, ¿ya? Pero no específicamente que la hayan usado algunos autores para explicar directamente que debemos depender de Dios, ¿ya? Pero sí, me encontré con otra cosa, que sí podemos visualizar un poquitito cómo un estilo de vida en personas de la Biblia, podemos ver su ejemplo de cómo ellos sí vivieron aferrados a Dios. Dale nomás a este. Entonces, me encontré que los primeros personajes de la Biblia, que nosotros podemos decir que sí vivieron en total y completa dependencia de Dios, fueron, ¿quiénes? Adán y Eva. Ellos fueron los primeros. ¿Ya? Y no sé si tú has leído Génesis, pero yo no voy a detenerme mucho en esta parte, pero sí te invito a que tú puedas estudiarlo en tu casa y te vas a dar cuenta de que en cada momento Adán y Eva, ellos dependieron de Dios. ¿Ya? Voy a mencionar solo algunos momentos. Por ejemplo, ahí dice, dependió de Jehová, Adán, para poder ser una persona corporal y tener vida. Eso está en Génesis 2:7. ¿Ya? Dependió de Jehová para que le buscara hogar. ¿Ya? Ahí dependió de Dios. El huerto era un lugar que Dios le creó al hombre y a la mujer para que habitara allí y en él se pudiera encontrar con Dios. O sea, y dependió completamente de Dios. ¿Ya? 3. Dependió de Jehová para tener comida y así alimentarse. ¿Ya? Fue Dios el que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso para comer, porque sabía que el hombre y la mujer lo necesitarían para vivir. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pero ¿qué pasó en un momento? ¿Ya? Porque en un principio Dios, el plan de Dios, Él diseñó todo un sistema, ¿no es cierto? Ahí, en donde todo estaba completamente ordenado para que la humanidad sea provista de todo. No, tenía todo, ¿cierto? Luego nos encontramos que Dios también le da tareas a Adán, pero eran tareas que él podía hacer tranquilamente. Luego por la caída del hombre cambia todo y ahí tiene que esforzarse, ¿no es cierto? Pero ahí algo cambia. Esta dependencia que Adán y Eva estaban practicando, ¿no es cierto? Dependían completamente de Dios. En un momento eso se va. ¿Y por qué se va? Se va porque, ¿no es cierto?, que se encuentran con el pecado. Entonces, la mujer y el hombre son engañados por la serpiente y echados fuera del Edén. Eso sucede. Y ahí ocurre la caída. Entonces, ahí podríamos decir, entendiendo todo esto de la dependencia, que la independencia, en ese momento, fue una de las primeras características de una muerte espiritual. O sea, para ellos, el querer ser como Dios, es decir, independizarse de Dios, y por lo tanto dejar de depender de ese Dios, lo llevó a la muerte espiritual. Y a perder esa comunión tan íntima que tenían con su Creador. Entonces, hasta ahí entendemos que se asoma la independencia, ¿cierto? Y para mí, la independencia, por el contrario de lo que al inicio estábamos hablando, que culturalmente es algo bien visto, si lo entendemos desde la lógica del reino, la independencia espiritual es un símbolo de lejanía, ¿no es cierto? De muerte, de vergüenza, de desdicha. Adán y Eva se escondieron porque se independizaron, porque dejaron de depender de Dios, ¿no es cierto? Y ahí yo pensaba y le decía, Señor, ¿de qué manera podemos ver esta independencia en nuestra actualidad? ¿No es cierto? Parece ser que nuestros padres no heredaron esta independencia. Porque muchas veces, no sé tú, pero yo al menos sí, muchas veces quiero independizarme de Dios y quiero hacer las cosas a mi manera. Parece ser que no me importa mucho Dios a veces. Y tomo decisiones, como en buen chileno decimos, a la tonta y a loca, ¿no es cierto? Y nos creemos Dios. Y después, ¿qué pasa? Nos equivocamos, nos escondemos de Dios y volvemos a Él, parece. Y ahí estamos de nuevo. No, Señor, si voy a depender de ti, si
voy a orar más, Señor, esto te lo voy a entregar. Pero ahí hay algo que les quiero hablar, que esa independencia la podemos ver reflejada en nuestra actualidad. Dale una más. Entonces, para mí, ¿ya?, hay dos opciones, ¿ya? En nuestras decisiones podemos encontrar esa independencia. Podemos decir que las tomamos en dependencia a Dios, las decisiones de nuestra vida, o incluso, como a veces nos pasa, nos hacemos creer que lo hicimos confiando plenamente en el Señor. Nos engañamos. Es decir, nosotros oramos por eso, Señor, yo te entrego esto, confío en tu perfecta voluntad, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después? Siempre la independencia aparece. Y cuando pensaba en esta analogía, me acordaba del teclado. Y en el teclado, cuando uno toca, ¿no es cierto?, hay una nota que es de pedal. Tú puedes estar haciendo muchos acordes en el teclado, puedes estar haciendo un la, después un re, puedes estar haciendo muchos acordes, pero siempre hay una nota pedal de base, ¿no es cierto? Hay una nota pedal que está atrás, que viene, y de repente tú estás escuchando y se escucha detrás la nota pedal. Y para mí eso es como la independencia. Y cuando nosotros vemos esa nota pedal, esa independencia, nos cuesta dormir. Le decimos, Señor, te entrego todo, te entrego esto, mi trabajo. Señor, esto me tiene muy acongojado, afligido, pero yo te lo entrego. 3 horas más tarde, me cuesta dormir, estoy pensando, sobrepienso, me duele el estómago, tengo ansiedad. Entonces, examínate. Y yo también me examino. O sea, si tú le estás entregando algo al Señor en dependencia, o sea, yo decido esto y te lo entrego a ti, Señor, que la independencia no te acuse. Que si tú estás... Creo que se entienda la analogía del teclado, ¿ya? No es algo absurdo, creo que se puede entender muy bien. Tú puedes estar tocando un la, y después puedes estar tocando otro acorde, pero detrás va a estar la independencia, la nota pedal, va a estar acusándote. Va a estar acusándote. Esos son los síntomas para mí que nos dan cuenta que tenemos una necesidad siempre de tomar el control, siempre. Y de que realmente eso que se lo entregamos al Señor, realmente no se lo entregamos, porque tenemos ansiedad, sobrepensamos y no confiamos en la respuesta de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Dale una más. Por eso ahí me planteé una pregunta, y quiero que ustedes también se la planteen. ¿Cuán bíblicamente estamos tomando nuestras decisiones? ¿Ya? ¿Cuán bíblicamente estamos tomando nuestras decisiones? ¿Cuánto estamos... O sea, tengo que tomar una decisión, me tengo que cambiar de trabajo. ¿Estás orando por eso? ¿O tengo que hacer tal cambio en mi vida? Antes de hacer el cambio, ¿oraste? ¿Leíste la Biblia? ¿Leíste la Biblia? Yo no voy a extenderme, pero creo que a veces, muchas veces uno no suele ser autorreferente y creemos que eso es malo. Pero para mí la autorreferencia muchas veces es buena. Y hoy día voy a ser un poquitito autorreferente, ¿ya? El año pasado, con la Conita, que la Conita es mi esposa, por si acaso, que no... vivimos muchas pruebas, ¿ya? Muchas pruebas, muchas dificultades. Y me acuerdo que en un momento estábamos tan mal y nos veíamos tan cercados, económicamente, en muchas otras áreas, no, tampoco tantas, ya tampoco crean que estábamos tan mal, pero sobre todo económicamente. Y yo muchas veces no estaba orando por mi economía, por la economía de mi familia. Y estaba haciendo, ¿no es cierto?, como lo que le estaba comentando, estaba tomando el control yo. Y en un momento es como que el Espíritu Santo me habló, me dijo, lee la Biblia. Lee la Biblia. Leí la Biblia y encontré una solución, pero lo hice como el Señor me dijo, a través de la palabra. A veces uno cree que lee la Biblia y es como leo un versículo y estoy listo. No, me puse a leer la Biblia un rato
y encontré la solución para lo que tenía. Y no necesité nada más, de ahí se solucionó el problema que teníamos y anduvimos súper bien. Es decir, yo invertí, ¿cuánto? ¿1 hora de mi día? En volver a Dios, buscarle, leer la Biblia y me dio una solución. Tú estás incluso menos de 1 hora de poder solucionar algo. Dios siempre, siempre te quiere ayudar. Dios siempre, siempre quiere escucharte. Y Él tiene algo para ti. Solo basta que tú tomes tu tiempo y se lo entregues. De eso se trata la dependencia. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que casi todos mis errores, y me imagino que también los tuyos, siempre son por tomar decisiones muy apurados. Me apuro. Quiero hacerlo mejor y me equivoco. Creo que estoy tomando el control de algo y en realidad estoy dejando un descontrol, ¿no es cierto? Y ahí quiero contarte otra cosita. Danos más esta. Ya. Yo le pongo algunas cosas bien chilenas, ¿ya? Porque creo que es mucho más fácil entender la Biblia de esa manera. Y no sé si ustedes sabían, pero a Saúl le ocurrió algo y él en un momento tomó esta independencia. Él creyó que tenía el control de una situación. Y como dice, creí que la estaba haciendo de oro y me mandé la media embarradita. ¿Cuánto nos ha pasado esa cuestión? ¿O no? Creía que lo estaba haciendo súper bien, que me iba a ir súper bien en esto y en realidad no funcionó como yo creía. Entonces, no sé si ustedes conocen a Saúl, pero Saúl fue el primer rey de Israel, ¿ya? Y él en un momento, que después les voy a leer el versículo, pero les quiero contar un poquitito por qué estoy tomando a Saúl, ¿ya? Él en un momento, en 1 Samuel, ellos tenían que ir a la batalla, ¿ya? Saúl, ¿ya? Y en un momento Samuel le dice, quédate ahí, dame 7 días, yo vuelvo y ganamos la batalla. Y Saúl, en un momento se vio presionado, se vio presionadísimo. ¿Y qué fue lo que él hizo? Veía que las tropas que venían, las tropas enemigas lo estaban alcanzando. Dijo, no, ya voy a tener que hacerlo yo. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él decidió hacer el sacrificio que a él no le correspondía hacer. Era a Samuel al que le correspondía. Entonces, él dijo, no, voy a hacer yo el holocausto. Y vamos a ir con la bendición y vamos a ganar la batalla, ¿ya? Estaban en esa cuando de repente aparece Samuel y le dice, ¿pero qué hiciste? O sea, yo te dije, espérame un ratito, espérame un poco. Yo te dije que iba a estar un tiempo acá, iba a volver y íbamos a ganar la batalla porque yo iba a hacer el holocausto. Y a mí, como algo que a mí se me ocurre que le haya dicho, en buen chileno le dijo, te dije 7 días y pasaron 5 minutos, le dijo. Sí, pasaron 5 minutos y ya estabas haciendo lo que no te correspondía. Y ahí le dice algo a Samuel al final. Y le dice, a mi entender en chileno, le dijo, ibais para bueno, ibais para bueno, pero ahora viene uno mejor que tú. Dijo. Y ahí nosotros si leemos la Biblia, nos damos cuenta que Dios empieza a levantar a David. Y le dice que él no le va a entregar el pueblo de Israel en las manos de Saúl. Pero si no me cree, vamos a leerlo, ¿ya? Que eso está en 1 Samuel 13, del 5 al 14, ¿ya? Y se los voy a leer. Dice, los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel, los filisteos. Contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. O sea, eran muchos. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. ¿Ya? Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso,
tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Saúl estaba con el ejército. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Samuel no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl, ¿qué hizo? Ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Mira lo que hizo el ansioso. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, estaba terminando, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Para mí se estaba haciendo el loco. Lo saludó. Dijo: no, está todo bien acá. Y Samuel le reclamó y le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo que me dijiste, en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Y aquí Samuel le responde y le dice: te has portado como un necio. Respondió Samuel: no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel, ibais para bueno, para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Saúl fue ansioso. Saúl quiso tomar la independencia. Quiso decidir por encima de lo que Dios le había hablado a través de Samuel. ¿Y saben qué? No sé ustedes, pero yo no quiero que me pase eso. No quiero que Dios esté a punto de hacer un milagro en mi vida, a punto de darme lo que Él quiere, y yo diga: ah, Señor, te demoraste mucho. Te demoraste mucho. Yo tomo la decisión. Yo voy a hacerlo. Ah, Señor, llevo 5 meses orando y todavía no me responde. Nah, voy a hacerlo. Voy a tomar este trabajo nomás. Voy a hacer esto a mi manera. Quizás no lo pensamos conscientemente. O sea, yo el diálogo que estoy haciendo lo estoy desvelando, ¿no es cierto? Pero es algo que es inconsciente muchas veces. Y que simplemente me aburro y tomo la decisión a mi manera. Entonces, Saúl nos muestra qué es lo que no hay que hacer, ¿no es cierto? No hay que caer en esa independencia. Entonces, esto es lo que no hay que hacer. Pero Jesús nos demostró cómo vivir una vida en total dependencia en Dios. Y yo empecé a estudiar un poquitito y algo que me fijé mucho, que lo que hacía Jesús era que Él constantemente estaba orando. Constantemente estaba orando. Jesús era muy bueno para orar. Siempre estaba orando. Y quería leerte algo que está ahí, que dice que la oración primero molesta. Primero la oración, muchas veces cuando iniciamos en la oración, en esta disciplina espiritual, es molesto. Es como a contramarcha, es como muy difícil. Yo me acuerdo que con algunos adolescentes allá en Maipú, ellos me preguntaban: Abraham, ¿y cómo tengo que orar? Es raro, es como extraño, es como que estoy hablando conmigo mismo, es muy raro. Yo le dije: no, tienes que hablar como si Dios estuviera ahí contigo, hablarle como si Él fuera tu amigo. Entonces, primero, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, primero es raro orar, ¿no es cierto? Molesta incluso, es como... Es muy difícil a veces, pero luego de que comenzamos en esta disciplina espiritual, como dice ahí, se vuelve un placer. ¿Y cuándo se vuelve un placer? Cuando tú te das cuenta de que no oras por compromiso, sino que lo haces porque te conectas con Él y sabes lo que debes hacer. Y eso es dependencia. O sea, tú cuando oras no solamente estás hablando con Dios, tú cuando oras, y esto es fundamental, iglesia, tú sabes lo que debes hacer.
Tú sabes lo que debes hacer. Ya no caminas sin propósito. Tienes un propósito que caminar. ¿Cierto? Y si leemos Marcos, Lucas y Nuevo Lucas, dice en Marcos 1:35, dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Tenemos un versículo, Jesús orando. Lucas 5, del 15 al 16, dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Y aquí me llama la atención lo que dice después, dice, él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. A Jesús orando. Lucas 6:12, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche orando. Ponme la diapo nomás atrás. Entonces, la oración, sí, es un método de conexión, como dice ahí, para uno estar cerca del corazón de Dios, pero no solamente para que Él te ayude, ¿ya? Sino que es el tiempo de calidad, padre e hijo. El tiempo que Jesús pasaba con su Padre era el tiempo que apartaba para que no le viniera la ansiedad de la vida. Lo hacía para no estar ansioso. Él estaba sujeto a lo mismo que nosotros. Él estaba literalmente sujeto a lo mismo. O sea, imagínate, creo que pensemos un poquitito. Explícame, ¿cómo no te va a dar ansiedad saber que en 3 años más te van a matar? ¿Cómo no te va a dar ansiedad eso? ¿Cómo no vas a estar muerto de miedo? Ansiedad, y esto a mí se me venía a la cabeza, ansiedad incluso o nervio por levantar un ministerio. O sea, Jesús tenía que levantar un ministerio. Y el ministerio más exitoso que hemos visto en 3 años. O sea, ¿cómo eso no te va a dar ansiedad? Imagínate la presión que Jesús llevaba no solamente físicamente, porque Él caminaba mucho. Y estaba todo el día dispuesto a orar por enfermos, a dar consejo, me imagino también. Él estaba todo el día dispuesto para la obra del Señor. O sea, había un desgaste mental y también físico. Entonces, ahí entendemos que Jesús tuvo ansiedad. Jesús pasó incluso por las mismas o peores dificultades que nosotros. Y ahí como le hablaba acerca de la oración, Jesús cuando tenía ansiedad, porque Él terminaba de ministrar y se apartaba, ¿no es cierto?, para orar. Y hay una parte, que no la mencioné, que después del milagro de la multiplicación, ¿ya?, estaba muy cansado Jesús y les dijo, oye, chiquillos, adelántense un ratito y yo voy a ir a orar, ¿ya? Y ¿cuánto tiempo estuvo orando? Lo hizo toda la noche. Toda la noche pasó orando. Y ahí, ¿cómo podemos ver ahí la oración? Que en esa oración Jesús mismo mostró total dependencia a su Padre. Total dependencia a su Padre. Y para mí, Jesús, la dependencia, Él la enseña orando. Entonces quiero decirte que si tú no oras, si usted no está orando, querida iglesia, vas a estar bajo peligro. Para mí Jesús, el refugio que Él tenía era ir a conectarse un tiempo con su Padre. Si Jesús no oraba, no se mantenía en conexión con su Padre, probablemente la ansiedad, algo iba a suceder. Pero Él, imagínate siendo 100% Dios, Él cumplía con la dependencia de Dios. Y para mí Él lo hizo para enseñarle a sus discípulos. Pero parece ser que sus discípulos en ese momento no le prestaban mucha atención. Ellos querían ir a descansar y terminaba el día y querían ir a descansar. Pero Él les enseñó, oye, yo estoy orando porque yo dependo de mi Padre. Yo descanso en mi Padre. Yo voy a orar porque quiero saber qué es lo que voy a hacer mañana. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Les hace sentido o no les hace sentido? ¿Sí? Da nomás. Entonces, ahí hay otros versículos. Juan 4:34 dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. El alimento de Jesús consistía en hacer la voluntad de Dios.
no su voluntad, la voluntad de su Padre. En Juan, la siguiente, en Juan 5:19 dice, entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. O sea, el Hijo, en este caso Jesús, no hace nada por su cuenta. ¿A qué le resuena eso? Dependencia. Él no puede hacer nada sin su Padre. Y nosotros, querida iglesia, a cada problema que tenemos, le tenemos 3 soluciones diferentes. De nosotros. Nos cabeceamos día y noche por tener una solución a alguna dificultad en mi vida. Y a mí me llamaba la atención, pero yo me empecé a dar cuenta que, quizás algunos me van a entender, pero el reflejo del hombre, cuando hay una dificultad, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre. Oye, pasó esto y el hombre se toca los bolsillos, pasa algo, se toca los bolsillos, no, tengo mi billetera, tengo mi llave, está todo bien. Sucede algo y se toca los bolsillos. ¿A alguno le ha pasado eso? Es como que dependo de mi billetera y dependo de las llaves del auto. Es como, ya, ocurre una emergencia, tengo la billetera, tengo todo, estoy bien, estoy impecable. Algunos se ríen, pero es verdad. A mí me pasa. Entonces, para mí ese es como el primer reflejo del hombre. Es como intentar resolver las cosas a su manera. Y para mí esa es como la herencia que es como que está en nuestra carne, que es como el primer reflejo que podemos leerlo entre líneas, que tiene que ver con la independencia, de poder salir del control de Dios y tomar el control nosotros. En un gesto muy sencillo, hasta chistoso, pero ahí encontramos que, oye, no dependo de Dios, porque el primer reflejo que tengo es tomarme mi bolsillo y saber si tengo plata o no tengo plata. Saber si tengo la llave del auto para poder salir. ¿Me siguen? Mateo 26:39 dice, yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. De nuevamente, Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Mateo 6, del 31 al 34, dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, y aquí pensemos en esto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Y esa es la pregunta para mí de todas las semanas que nos hacemos. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo voy a hacer con mi vida? Y déjame decirte que se te puede ir la vida entera pensando en esto. La vida entera. Y ahí quiero decirte algo corto y preciso. Deja de afanarte. Y hay otras versiones que dicen que ese es el pensamiento de los incrédulos. Y quiero decirte, tomándome de eso, ese es el pensamiento de los incrédulos, no es el pensamiento de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no pueden pensar así. Y ahí quiero invitarte a que hagas algo. Levántate un poquitito más temprano. Ora a Dios. Pasa más tiempo con Dios. Hazlo. Y te vas a dar cuenta que la pregunta que en un momento le hacía de ¿cómo lo voy a hacer? Se transformará en algo mucho más profundo y con mucha más seguridad. Y la pregunta va a ser transformada por Dios en ¿qué vas a hacer, Señor, conmigo? El cómo lo haremos va a cambiar. Y va a ser ¿qué vas a hacer, Señor? Descanso en ti. No va a ser ¿cómo lo voy a hacer yo? Sino ¿qué vas a hacer tú, Señor, con esto? ¿Qué vas a hacer tú conmigo?
Deja de afanarte, pasa más tiempo en oración. Levántate más temprano. Levántate un poco más temprano. A mí me marcó una vez que estaba leyendo un libro de discipulado y en un momento decía que los líderes, pastores, sí, siervos del Señor en la iglesia, un buen siervo, un buen discípulo, alguien que sirve en la iglesia, siempre está cansado. Y para mí eso me derribó completamente. Uno tratando de ajustar sus tiempos para tener tiempo para esto, tengo tiempo para orar y me acuesto temprano, todo tranquilo. Pero este libro me venía a decir, un buen líder, un buen siervo de Dios, está cansado, se cansa, tiene que cansarse. Y me hacía juego visualizaba la cultura a día de hoy y me daba cuenta que es todo muy rápido, que no hay tiempo para nada, que es todo tan ajetreado. Ahí me doy cuenta que, y esto es muy importante, si tú quieres ser dependiente de Dios, tienes que pasar más tiempo con Él. Tienes que estar más cansado. Físicamente te vas a cansar, pero en Él, estar en oración, tú te vas a descansar en Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ya noto que algunos están bostezando, algunos ya tienen sueño, pero hay algo al final, ¿ya? Creo que el Señor esta palabra la está dando por algo, ¿ya? Y hay una frase que una vez escuché que está ahí que dice: todos los vientos son tempestuosos para quien no sabe dónde va. Mira qué sabio. Y me di cuenta que hay gente en esta tierra que no sabe a dónde va. Y aquí quiero leerle algo. Que a esa gente le sirven todos los trabajos, le sirven cualquier potencial pareja, le sirve cualquier colegio, cualquier iglesia, le sirve cualquier cosa. Andan en descontrol. Esta iglesia está bonita, voy para allá. Voy a juntarme con mi amigo, está bien. Los hijos de Dios, quiero decirte que no pueden tener este estilo de vida. Los hijos de Dios saben esperar y no les sirven todos los vientos. Y aquí quiero leerte algo. Dice, escúchame, dice: desde la comunión con Dios nacen todas las certezas que yo tengo para seguir viviendo mi vida. Jesús no solo pasaba tiempo con su Padre para sentirse libre de la ansiedad, que sí lo hacía. También al hacerlo sabía lo que tenía que hacer, lo que le estaba comentando. Dios quiere decirte lo que tienes que hacer en tu vida. Él no quiere restarse. Porque Dios, y escúchame bien, Dios quiere que tu vida sea útil en su reino. Él quiere usarte y quiere decir en qué y qué no quiere que malgastes tu vida. Él está interesado. Entonces encontramos una clave: orar más. Es súper sencillo, no estoy dándote la kriptonita, no encontré nada distinto. Simplemente te estoy mostrando lo que Jesús hacía. Y parece ser que todos hacemos esto. No lo queremos ver. No queremos orar. Somos muy flojos para orar. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice amén. Pero es la verdad. Entonces nos movemos con torpeza en nuestras decisiones cuando no estamos entrenados a escuchar la voz de Dios, ni entrenados para esperar. Somos impacientes, ansiosos. Somos terribles. Somos terribles. O sea, sin Dios no sabemos para dónde va la micro. Entonces, aférrate a Dios, depende de Él. Dale la última. Entonces la clave para poder depender de Dios está, súper básico, súper sencillo: restar el tiempo que paso afanándome y sumar tiempo que paso en oración. Mientras más tiempo pase con mi Padre, más seguridad, entre paréntesis, dependencia, tendré al tomar mis decisiones. Entonces ahí no sé cómo Dios te va a hablar, ahí no sé. No sé qué es lo que te va a decir Dios ahora,
cuando tú tomes decisiones, no sé si te va a decir, espera un poquitito, toma esta decisión. No sé qué va a hacer Dios. No sé si tienes que moverte, no lo sé. Pero lo único que sé, querido hermano, y que en esta ya tarde, lo que sí tienes que hacer es orar, entregárselo al Señor y verdaderamente descansar en Él. ¿Mm? Cierra tus ojos un momento.